Buenas noches, soy Marisela Gómez Serrano y en esta ocasión quiero presentar mi trabajo recepcional para obtener el doctorado en educación en la Universidad IEXPRO. El título de la tesis es Análisis de la producción escrita en alumnos de español lengua extranjera, nivel intermedio, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros en 2023. La línea de investigación fue procesos de enseñanza-aprendizaje y la asesora de este trabajo fue la doctora Gabriela Concepción Zip. Capítulo 1, Fundamentación de la investigación. El planteamiento del problema. Bueno, en primer lugar, se detecta que hay una escasa producción escrita en los cursos de niveles intermedios de español como lengua extranjera. En un contexto de educación para adultos, ellos tienen diversos antecedentes y trayectorias personales. Y entonces, como no se trata de un nivel educativo donde haya un rango etario, o la misma cultura familiar y regional, ni el mismo nivel de madurez académica, bueno, pues hay un desequilibrio importante en el desarrollo de habilidades. Eso es lo que se ha detectado. Em, las preguntas de investigación entonces fueron, ¿cuál es el nivel de logro esperado en el desarrollo de la habilidad de producción escrita de un estudiante de los niveles intermedios de español lengua extranjera? ¿Y qué estrategias de enseñanza-aprendizaje deben diseñarse para lograr que los estudiantes alcancen el desarrollo esperado en esta habilidad? El trabajo tiene como objetivo general conocer y analizar la producción escrita de los alumnos de español de nivel intermedio y como objetivos específicos determinar el nivel de logro esperado en el desarrollo de esa habilidad y diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje para que ellos puedan construir textos escritos, ¿sí? Discurso escrito y desarrollar la habilidad. Entonces, bueno, la justificación es que este tema fue elegido por su relevancia. En realidad, cuando se aprende un idioma, es muy importante que se desarrollen 4 habilidades comunicativas. Hay 2 habilidades de recepción que serían leer y escuchar, y entonces tienen que comprender lo que leen y lo que escuchan, y hay 2 habilidades de producción, que son hablar y escribir. Las 4 son complejas, y ellos generalmente, como se encuentran en situación de inmersión, es decir, viviendo aquí en Ciudad de México, en contacto con el español, su necesidad primordial siempre es la comunicación oral, pero en un curso de idioma, repito, pues tienen que desarrollar al mismo nivel las 4 habilidades. Entonces, bueno, la producción escrita es fundamental, pero es una actividad muy compleja, entonces hay que diseñar estrategias específicas que contribuyan a desarrollar esta habilidad en adultos de diversos orígenes y diversas condiciones e intereses. El marco teórico brevemente, bueno, está formado por estos ejes. Por un lado, las teorías y los modelos cognitivos de producción textual. Las teorías pues van a explicar el proceso de construcción de los textos y esas teorías se agrupan en modelos que van a describir estos procesos em, en su fase cognitiva, en su fase social o como acto de comunicación, y para eso tenemos pues todos estos modelos que están aquí. Y los 3 últimos añaden además el estudio de la producción escrita desde, por ejemplo, el empleo de la memoria o la cuestión de la polifonía. Es decir, que para un texto existe un autor, pero existen además varios enunciadores y varios enunciatarios. Ajá, y entonces debe haber una adecuación para la situación comunicativa en cada caso, ¿no?
Otro eje es la evolución de la metodología de enseñanza de segundas lenguas que se ha venido empleando pues desde la antigüedad, ¿no? Desde ya los griegos registraban la necesidad de conocer los idiomas de los pueblos con los que mantenían contacto, aunque fuera por cuestiones de guerra, ¿no? La andragogía, que es esta metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada a los adultos, y los tipos de análisis lingüístico, porque este es un trabajo precisamente de lingüística aplicada. Entonces, los análisis privilegiados para lo que se va a hacer o para lo que se hizo en esta investigación son el análisis contrastivo, o sea, el contraste entre la lengua original del estudiante y la lengua meta, la interlengua, que es el estadio por el que va pasando según su nivel de aprendizaje, y el análisis de errores, ya que produce, en este caso, un texto escrito, qué errores se podían haber predicho y qué errores están todavía presentes precisamente por su nivel de interlengua, ¿sí? Las transferencias y todo eso que veremos después. Las lenguas de trabajo fueron inglés, francés y mandarín, elegidas a propósito para evidenciar ciertas situaciones. Por ejemplo, el inglés, que es la lengua mayoritaria, ¿no? En nuestro centro, no porque sea la lengua materna, sino porque muchos estudiantes tienen el inglés como una segunda lengua y es la lengua vehicular para muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, los orientales. El francés, por su parecido con el sistema de la lengua española, porque ambas son lenguas romances, tienen el mismo camino o un camino similar de romanceamiento desde el latín, y el chino mandarín, que no tiene nada que ver con nuestra estructura. Ajá, y entonces que provoca ciertas dificultades muy particulares que los maestros conocemos muy bien. Por último, el marco común europeo de referencia, porque es una escala que se diseñó para que pudiera aplicarse a cualquier idioma europeo. Es un diseño europeo porque pues las lenguas mayoritarias tienen origen europeo. Entonces, con esta escala se puede medir en qué nivel está el estudiante y en qué nivel, qué debe demostrar. ¿Qué debe saber hacer en las 4 habilidades? Dependiendo de su nivel. Este, mm, eh, este marco sirve, por ejemplo, para planificar los programas de estudio de los idiomas, para las certificaciones o para el diseño de cursos autodidactas. Ujú. En cuanto al marco metodológico, el paradigma empleado en esta investigación fue de tipo cualitativo porque lo que se necesita es comprender el fenómeno de la escritura en este ámbito, y además está fundamentado en el constructivismo. Y entonces eso facilita que la investigación sea de tipo descriptivo, porque lo que me interesaba era definir, catalogar, caracterizar el objeto de estudio. Entonces, bueno, estos son como las herramientas ideales de algún modo, ¿no? En cuanto al universo, bueno, refiriéndome nada más al periodo de otoño 2023, porque nosotros damos cursos intensivos de 6 semanas, de 3 horas diarias de idioma más materias de práctica de español, con otras 6 horas y cada semana, y materias de cultura, que pueden ser historia, literatura o arte mexicano. Bueno, todo este conjunto de asignaturas se da por 6 semanas, y entonces cada nivel tiene esa duración. En el caso de otoño 2023, la población eran 135 estudiantes de español en el centro, todos ellos mayores de edad, porque ese es el requisito, y con diferentes motivos para estudiar español. Algunos vienen por negocios, porque son empresarios, porque son diplomáticos, porque pertenecen a órdenes religiosas o porque están casados con alguien que viene a trabajar a México, o son hablantes de herencia incluso, ¿no? Esta gente que viene de Estados Unidos, que tiene
familiares mexicanos, pero no hablan español, entonces también los recibimos. Ahí es muy variado, ¿no? Entonces, vamos a tener que tienen diferentes niveles escolares, niveles socioeconómicos, no por ser extranjeros todos tienen dinero, ¿no? O sea, vienen de distintos estratos, también tienen distintas religiones y usos culturales. Es un universo, realmente un universo en el otro sentido, ¿no? Y a todos los iguala únicamente su nivel de español. Esas son las características generales. Ahora, de esta población se tomó una muestra de 6 estudiantes, de 74 que estaban en ese momento cursando el nivel intermedio. De esos 6 estudiantes, bueno, se eligió a 2 de nacionalidad china, que son 2 mujeres, maestras del Instituto Confucio de aquí de México, 2 de nacionalidad haitiana, son 2 hombres. Uno de ellos es el que habla italiano y entonces tuvo interferencias con esa lengua por su orden religiosa, y en el caso de la nacionalidad estadounidense fue un hombre y una mujer. Ella habla además portugués. Y ahí curiosamente él habla solo inglés. Ajá, y las edades van entre los 28 y 34 años. En este caso fueron personas muy jóvenes, pero hemos tenido, híjole, gente de tercera edad, ¿no? El muestreo fue no probabilístico por conveniencia del investigador. Las técnicas e instrumentos de recolección de información fueron, pues, la observación no participante. Se utilizó una lista de cotejo que contenía 3 aspectos: la evaluación holística, o sea, lo global, la competencia pragmático-discursiva con sus elementos descriptores y la competencia lingüística, que también lleva sus descriptores, que vamos a ver más adelante. Y se utilizó un cuestionario de 17 preguntas que contenía los datos generales de cada alumno con una clave para que no se conociera el nombre, y las primeras preguntas eran previas a la escritura de los textos que se les iban a solicitar en las preguntas de las 5 a la 14, a los 3 cursos, al nivel 5, 6 y 7, porque los 3 cursos son del nivel intermedio. Se les fueron solicitando los textos y en este caso se les daba la pauta: vas a escribir este tipo de texto con estas estructuras, y ya ellos hacían todo lo demás, ¿no? Y las últimas preguntas ya fueron después de la experiencia de las preguntas 15, 16 y 17. Análisis de resultados, conclusiones y propuesta es el capítulo 4 de este trabajo. Y bueno, tenemos que en el análisis de la información se obtuvieron en total 22 textos, 9 del nivel 5, 9 del 6 y 4 del nivel 7. Las tipologías textuales solicitadas por nivel son las que aparecen aquí. Para el nivel 5, una anécdota, una carta a una oficina de gobierno, un informe sobre condiciones laborales y la reseña de un libro o de una película que ellos quisieran. En el nivel 6, describir una obra de arte, hacer un reporte de contrastes entre su país y México, que pues eso les brota de manera natural de alguna forma, y una carta informal describiendo su experiencia antes y después de visitar un lugar. Además, también una recomendación, redactar una recomendación de un lugar a visitar, porque son los requerimientos del nivel, entonces se adecua al tipo de texto, ¿no? El nivel 7 se les pidió únicamente la redacción sobre un grupo indígena y una carta formal argumentativa, es decir, con razonamientos y defendiendo una postura, ¿no? Ahora, de acuerdo con la lista de cotejo, los sujetos atendieron a las pautas que se les dio para la elaboración de cada uno, excepto en 3 casos, pero en cuanto a la extensión, hubo 2 casos donde no tienen la extensión solicitada, el texto es menor, y uno que rebasó como con 100 palabras esta extensión. La longitud de todos los escritos en cuanto a palabras fueron 7,200 palabras, distribuidas
de la manera que aparece ahí, 2.912 para el nivel 5, 2.505 del 6 y 1.783 del nivel 7. Los escritos con menos errores fueron la pregunta 6, la pregunta 10 y la 12. ¿Sí? O sea, las cartas y este texto de los contrastes entre México y mi país, como que fueron los que mejor trabajaron ellos. Y los escritos con mayor cantidad de errores fueron, curiosamente, la anécdota personal, la pregunta 5, la pregunta 14, que es una carta formal, y la pregunta 8, que es una reseña. Son en los que tuvieron mayor dificultad. En total, como se iba a utilizar se utilizó la herramienta de análisis de errores, bueno, se contabilizaron los errores y fueron 321. El área en la que tuvieron errores fue la competencia lingüística. De estas 3 áreas que están en la lista de cotejo, fue la última en donde aparecen estos errores, precisamente, por ejemplo, aquí en rango y control léxico, con un vocabulario variado, preciso y acorde a la tarea. Eso es lo que tenían que mantener. La precisión gramatical, o sea, las estructuras y el uso de las categorías gramaticales adecuadamente. Y por último, pues la ortografía. Hay errores en grafías, confunden las letras, los sonidos de alguna letra, y entonces cometían el error y la acentuación. Los tipos de errores detectados, bueno, hay dos tipos, muy grandes, ¿no? Esta es una tipología especializada la que se utilizó, y hay errores interlingüísticos, que consistían sobre todo de interferencias llamadas simples, otras por bifurcación, por la lengua uno, la materna, y la otra, por inexistencia, porque en alguna de las dos lenguas haya un elemento que en la otra no está, y con origen en otra L2, como el caso del alumno haitiano, que su lengua pues de trabajo y de comunicación es el italiano y se parece mucho al español. Entonces, pues ahí venía el problema, a pesar de que su lengua materna es francés, o sea, pura lengua romance. Ujú. Eso provoca a veces más confusión porque son muy parecidos. Y errores intralingüísticos, que pueden ser formales y pueden ser pragmático-discursivos. En ambos casos hay estas categorías que están aquí. Ajá. Y en el caso del pragmático discursivo, también ahí se ubican errores ambiguos o que no están categorizados, que no se pueden colocar en ninguna de estas clasificaciones. Bueno, pues se colocan allí. Em, Conclusiones. Las conclusiones fueron que la habilidad, la primera conclusión que sale en la pregunta 2 del cuestionario es que la habilidad de expresión escrita entre los estudiantes no es la que les interesa menos. Eso era el planteamiento, uno de los planteamientos iniciales de este trabajo, pero resulta que no, que ellos consideran que es la comprensión lectora la que tienen menos desarrollada. No tienen tiempo de leer o no hay la oportunidad, y prefieren hablar, esto que yo ya comentaba, pero ellos prefieren expresarse oralmente, pero es la lectura la que posibilita siempre, incluso para la lengua materna, es la que posibilita que puedas escribir. Que tu nivel de corrección o de producción alcance un desarrollo mayor en la gente que lee que en la que no lo hace. Hasta para fijar ortografía, la lectura es fundamental. Entonces, eh, tiene sentido. Otra conclusión es que en todos los casos hubo el fenómeno de transferencia desde la lengua materna, ¿sí? Porque querían por analogía sacar algunas estructuras o algunas palabras, pero eso no funciona así, ya lo sabemos. La tercera conclusión es que es muy importante tener en cuenta esta posibilidad de transferencia, porque a veces una transferencia muy marcada puede cambiar el texto completamente, el sentido del texto,
o puede afectar, por ejemplo, en la parte de la pragmática, porque haya un uso que en su lengua materna tienen para interactuar con las personas, pero aquí no funciona, aquí puede ser ofensivo o al revés, sí, ese tipo de cuestiones. Entonces, sí es bien importante. Las transferencias desde otra L2 no fueron frecuentes, no lo son, ajá, a menos que haya esta similitud tan grande entre las dos lenguas, ajá, esta otra L2 junto con el español, y que el estudiante utilice mucho esa L2. ¿Sí? Entonces le cuesta trabajo despegarse. Ujú. Pasa mucho, sobre todo con hablantes de italiano y de portugués. Ajá. Otra conclusión es que hubo desviaciones de tipo, o errores de tipo intralingüístico cuando buscaban la analogía, el uso de cognados o estos falsos amigos, ¿no? Palabras que se parecen en ambos idiomas, pero no significan lo mismo. O el suponer que las reglas de formación de las palabras son las mismas en ambos idiomas, o o en español, la misma lengua aplica para toda la formación de palabras, lo cual no es cierto. Podemos formar palabras por distintas estrategias, ¿no? Este, derivación, palabras compuestas, o prefijos o sufijos, o sea, tenemos una gran variedad y ellos suponen. Y entonces ese error es muy marcado. Hay un ejemplo ahí de un alumno que en lugar de esclavizar, de la palabra esclavizar, pone esclavar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la terminación ar es la del verbo en infinitivo y entonces da por hecho que le va a funcionar, ¿no? El objetivo general del trabajo, que aquí está, se cumplió. Considero que se cumplió porque fue posible reunir un corpus muy variado, con las características de cada nivel, del nivel intermedio, de cada curso del nivel intermedio. Entonces, esos textos están muy vinculados con los programas de estudio, tanto en el marco como en nuestros programas en el centro. Y ese corpus además se pudo revisar con la lista de cotejo. Esa lista tiene aspectos relevantes, ¿sí? Para dar cuenta del alcance y del cumplimiento de la tarea del alumno, y se pudo clasificar todas las desviaciones que se encontraron con una tipología válida que viene mencionada en el trabajo. Entonces, se cumplió totalmente. Y por eso es que propongo lo siguiente. Primero, profundizar en este tema de la expresión escrita con una muestra más grande de estudiantes, ¿sí? Con mayor tiempo y para tener una variedad mayor de resultados y que las conclusiones se puedan confirmar, mis conclusiones se puedan confirmar o desechar, dependiendo, ¿no? Que se cree material específico y ese material debe estar pensado en función de la lengua materna de los estudiantes y de sus peculiaridades. Esto no es tan fácil, requiere muchos recursos, requiere muchísimo trabajo, primero porque se necesitaría que los profesores que intervenga un equipo de profesores de L, o sea, de español lengua extranjera, y además especialistas de las lenguas. El Centro de Enseñanza para Extranjeros ha trabajado con 170 países en toda su historia, ¿sí? Con los que se han mantenido relaciones diplomáticas, entonces es todo un mundo de lenguas, ¿sí? Eh, También se propone enriquecer los materiales y diseñar las estrategias de enseñanza más idóneas a raíz de toda esta investigación que se pueda continuar, y se recomienda la elaboración de un prontuario de dificultades del español para cada idioma, contrastando las lenguas maternas con el español. Aquí están las referencias principales, por ejemplo, Casani, que es referencia obligada, el marco común europeo, la lingüística aplicada y una referencia a este tipo de fenómenos de transferencia. Como anexos tenemos algunas gráficas, la de la pregunta 2, que me parece relevante,
el conteo total de errores y la cantidad de textos por nivel. Ajá, tenemos también las escalas ilustrativas de la expresión escrita, las que propone el marco. Nuestro trabajo estuvo enmarcado en los niveles B1 y B2, que son los intermedios. El C ya es el nivel experto. Esta es la lista de cotejo. Aquí están los detalles principales, ¿no? La evaluación holística, o sea, la resolución global de la tarea, la competencia pragmático-discursiva, este uso ya en la interacción, y que como es expresión escrita, pues que haya cohesión y coherencia en estos textos, y la competencia lingüística, que fue donde aparecieron los errores. Em, por último, bueno, tenemos estas imágenes del CEPE. Existe estos centros de enseñanza para extranjeros en 14 países. La UNAM tiene presencia en 14 países: Sudáfrica, Francia, China, Canadá, Estados Unidos, varios centros en cada país. En México tenemos que es Ciudad Universitaria, que es el principal, es el original. Tenemos también en Taxco, Guerrero, y en Polanco. Ujú. Y bueno, aquí están, todas estas fotos pertenecen a Ciudad Universitaria, al centro donde yo trabajo. Esta es la entrada principal, así recibimos a nuestros estudiantes. Y esta es la bola de los idiomas, es el lugar perfecto para la foto grupal, ¿no? Cuando termina cada curso. Las oficinas, el departamento de evaluación, que es el edificio más reciente. Y aquí tenemos, por último, un pequeño mapa donde está ubicado el CEPE. No es un mapa completo de Ciudad Universitaria, porque es realmente una ciudad al sur de la Ciudad de México, y este es un fragmento. Y este es la Clínica del Viajero, que ha estado en la UNAM durante muchos años. Estaba en el hospital universitario y a raíz de la pandemia se trasladó al centro, al CEPE. Está en lo que era el Salón 21, que por cierto era mi salón. Y aquí recibimos a los alumnos en su primer día en la escuela, se les hacen las pruebas médicas y entonces ya pasan a su examen de colocación y todo su trámite para quedar inscritos. Y cualquier persona que sale del país o que entra y que requiere vacunas, aquí, este es el lugar a donde acude la población. Y bueno, pues esta ha sido mi presentación del trabajo recepcional. Agradezco la atención, agradezco el apoyo. Buenas noches.